y estamos con Andrés Herrera, director de el CERNAC. Bueno, y evidentemente una de las cosas más importantes que la gente debe necesitar saber es todo el fenómeno de las compensaciones por la situación ocurrida con los problemas de electricidad. ¿Hay algo ya definido sobre eso? Buenos días, Fernando. Buenos días, Andrés. Carolina. Definido en términos de montos, no, pero lo que sí hemos estado haciendo ya desde la semana pasada es comenzar a tener reuniones con la empresa Enel, que es aquella que se ha sometido al procedimiento al que nosotros hemos llamado para fijar un modelo compensatorio, y estamos a la espera respecto de las otras empresas a las cuales hemos emplazado, que son CGE, Frontel, Saesa y Chilquinta, para que se sienten a la mesa de negociación a efectos de establecer compensaciones. Este es un procedimiento que está regulado en la ley y que lo que busca fundamentalmente en un procedimiento rápido, expedito, establecer compensaciones en favor de los consumidores sobre la base de una negociación y un posterior acuerdo con las empresas. Y es mucho más rápido que cualquier acción colectiva que se deduzca en tribunales. Ahora, ya vamos a volver sobre la disponibilidad de las empresas eléctricas, pero concretamente, ¿qué tienen que hacer las personas, los cientos de miles de hogares que se vieron afectados por estos cortes de luz? Usted hoy día va a tener una pauta con el director del Instituto de Previsión Social y con la subdirectora de Servicio al Cliente de Chile Atiende, porque es a través de las oficinas de Chile Atiende, entiendo, una de las posibilidades. Así es. Cualquier acuerdo a que se arribe con estas empresas en materia compensatoria no supone que los beneficiarios, los consumidores tengan que hacer algún trámite adicional. No va a ser requisito. Sin embargo, es muy importante que todos los consumidores que lo puedan hacer reclamen ante las plataformas del CERNAC y también del IPS, que tenemos ahí el convenio de hace mucho tiempo, para efectos de que nos puedan entregar información valiosa a efectos de ponderar cuáles son los distintos daños que han sufrido las familias, saber también información sobre las zonas de los cortes, cuáles los grupos familiares que fueron afectados, etcétera, de manera de tener información de calidad que robustezca la posición nuestra para efectos de establecer esta negociación con las empresas. Porque uno de los puntos que ha estado en el tapete es la falta de fiabilidad de la información que está entregando tanto Enel como las demás compañías respecto de las zonas de corte, y se ha planteado toda la discusión pública respecto a si las empresas saben o no saben cuáles son los domicilios en donde hay corte. Entonces, siempre va a ser bueno que se reclame para entregarnos esa información, pero insisto, no va a ser necesario ningún trámite por parte de los beneficiarios para efectos de recibir una potencial compensación. Eso en el caso de los clientes de Enel, que se acogieron a esto. Claro, y en el caso de las demás empresas, perdón, tampoco va a ser necesario cuando la empresa se someta a este Cuando la empresa acceda, o sea, cuando la empresa se someta a este procedimiento, no digamos de manera como voluntaria y proactiva como lo ha hecho Enel, sino cuando, digamos, el CERNAC opere para exigir este compensación. Es que ya hemos emplazado a estas empresas, está corriendo el plazo para que ellas manifiesten su voluntad. Hay un plazo de 5 días desde que se notifica esta resolución de apertura de este procedimiento y este plazo está corriendo. En el caso de CGE particularmente estamos a la espera de que a más tardar este viernes nos responda. Pero ellos ya dijeron públicamente que no. Bueno, todo indica ¿Ya? que la respuesta va a ser negativa y nosotros estamos esperando formalmente una respuesta, porque lo que hemos dicho también es que no nos podemos enterar por la prensa de estos mensajes, Por supuesto. tiene que respetarse la institucionalidad y acá tenemos que saber también los motivos por los cuales ellos no quieren acceder a este procedimiento, porque obviamente de lo contrario vamos a tener que tomar las acciones, y lo hemos adelantado, de demandar colectivamente a la empresa. Perfecto, eso es lo que viene después. Si CGE se niega, ustedes presentan una demanda colectiva. Así es. ¿Y ahí los usuarios tampoco tenemos que hacer nada? Tampoco es necesario hacer nada porque el CERNAC tiene, como se denomina, la legitimación activa para representar a todos los consumidores afectados, y el día de mañana, cuando se dicte una sentencia o se llegue a un acuerdo en ese juicio, se van a formar grupos y subgrupos de consumidores y los beneficios van a llegar a todos ellos de manera, esperemos, lo más automática posible. Estamos conversando con Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor. Andrés, una pregunta que quizás cuando pasan las cosas en términos muy masivos, que probablemente mucha gente se hace, es ¿cómo se discrimina entre la persona que efectivamente tuvo
el corte mencionado y alguna que dice que lo tuvo. Bueno, obviamente que en estos casos nosotros nos basamos en información oficial, y esa información oficial, que obviamente no es el CERNAC en quien recaba eso. Ya, pero eso, perdona, para profundizar un poco más en la pregunta, por lo que estás diciendo, ¿eso significa de que hay un territorio que se demarca y todo lo que esté dentro del territorio vale y lo que esté fuera del territorio no? A ver, no exactamente así. Lo que ocurre es que sobre la base de estos cortes que son masivos, que afectan a la denominada baja tensión, que es la que llega a los domicilios, tenemos información en primer lugar que proporciona la propia empresa. En segundo lugar, hay información que depura y también trabaja en ella la Superintendencia de Electricidad y Combustible desde el punto de vista de la información que la propia empresa entrega para determinar cuáles fueron las zonas afectadas. Y posteriormente lo que vamos a hacer es cruzar toda esa información oficial de que dispone la institucionalidad eléctrica en Chile respecto de los cortes con la información nuestra de reclamos en distintas zonas del país, que nosotros ya tenemos más de 20.000 reclamos por esto, y vamos a cruzar esa información para efectos de determinar aquellas zonas afectadas. Ahora, también hemos requerido a los municipios que nos entreguen información respecto de las zonas de cortes para cotejar que efectivamente la información que se indique es aquella que corresponda a la realidad. Siempre puede ocurrir que hayan situaciones de casos particulares que se indique por parte de ciertas personas que tuvieron cortes y no aparezcan, pero esos deberían ser los menos casos. Estamos conversando con Andrés Herrera, que es el director del CERNAC. Bueno, usted ha dicho que si la CGE, digamos, no acoge la petición de este procedimiento voluntario colectivo, lo que corresponde es una demanda. Y usted ha dicho también, después de reunirse con muchos alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana que reciben el servicio de CGE, que son sobre todo sectores rurales, que esa demanda la harían en conjunto. ¿Eso es diferente a que solamente el titular de la acción fuera el CERNAC? ¿De qué manera fortalece, digamos, la acción colectiva? Es decir, el CERNAC podría perfectamente demandar colectivamente por sí solo, pero lo que hemos buscado con todas estas reuniones, estas conversaciones, es tener un amplio respaldo en relación con la estrategia a seguir, en relación con las empresas eléctricas que han causado estos extensos cortes, de manera de, por supuesto, cualquier acción tenga una legitimación social que represente efectivamente a los vecinos y que dé cuenta de cuáles son los mecanismos que la institucionalidad nuestra pone a disposición, en este caso del CERNAC y de las personas afectadas, ante casos masivos como este. Y las dos opciones son las que hemos explorado hasta ahora: este procedimiento voluntario, que también cuenta con el respaldo de los alcaldes, y la demanda colectiva, que es una herramienta, como se denomina, de última ratio, que es la última opción, no solo porque en definitiva es la acción de protección más intensiva del CERNAC en este tipo de casos, sino que también hemos privilegiado la solución por sobre la discusión sobre multas, sobre compensaciones más extensas, más amplias. Y en ese sentido lo que hemos buscado fundamentalmente a través de esto es diseñar una estrategia común que tenga un respaldo social a través de los alcaldes que, dicho sea de paso, han sido los que han puesto la cara en todas las comunas afectadas frente a los vecinos que no han tenido solución de las empresas. Déjeme hacerle una pregunta así de, llamémoslo así, de perspectiva sobre la situación del CERNAC. ¿Cuáles son las tres ítems, llamémoslo así, que más la ciudadanía reclama al CERNAC? Bueno, históricamente, diría yo, de unos 10 años a la fecha, se han mantenido más o menos estándares los tres mercados, podríamos decir, o sectores más reclamados por la ciudadanía. Una es el sector del retail en general, el comercio minorista, que con todas sus particularidades. Por otro lado, tenemos el sector financiero, que también es un motivo de mucho reclamo por parte de los consumidores, y lo otro es el sector de las telecomunicaciones, que son los mercados, diría, más masivos. Pero ahora
están apareciendo con mucha fuerza también reclamos asociados a servicios básicos en general que no son telecomunicaciones, como el sector sanitario, el sector eléctrico, el sector de transporte público, perdón, transporte aéreo y terrestre. También son mercados muy, muy reclamados por la ciudadanía, en donde yo creo que hay muchos espacios para la acción estatal desde el punto de vista de mejorar algunas normativas que protejan de mejor manera a los consumidores frente a esos mercados. Estamos conversando con Andrés Herrera, que es director del CERNAC. Perdón, volviendo al tema de las compensaciones, ¿cuánto demora un proceso de compensación colectiva, o un proceso de voluntario de compensación, que va a ser el caso de Enel, para que la gente se encuentre con esa retribución económica o con el descuento en la cuenta, versus la demanda colectiva que correría en el caso de Enel? Perdón, de CGE. Sí. A ver, en el caso de los procedimientos voluntarios colectivos, por ley tienen un plazo máximo de 3 meses que se pueden prorrogar por 3 meses más. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer, ya habiendo sentado las bases con Enel respecto de los montos y modelo compensatorio, es avanzar mucho más rápido, en un plazo, diría yo, de mes o a más tardar 2 meses, para tener un modelo compensatorio en que estemos de acuerdo, más allá de los tecnicismos que posteriormente hay que fijar en una resolución. ¿Ya? Y eso significaría que una vez acordado este modelo compensatorio, este acuerdo, con una serie de requisitos que debe cumplir, nosotros lo entregamos a la justicia en un trámite muy rápido, en que la justicia lo que dice finalmente en un tribunal, este acuerdo cumple con los estándares de la ley, y acto seguido viene la implementación. Y eso debiese ser, esperamos, el proceso de implementación propiamente tal, en un mes, quizás algo más. Todo depende también de los montos compensatorios y las modalidades de pago, porque puede haber, por una parte, un descuento propiamente de algún monto en los estados de cuenta, y quizás ciertos montos que se puedan pagar en dinero en efectivo. ¿Quién elige la modalidad de pago? Nosotros en la negociación, dependiendo también de los costos, también de la logística relativa a todo ello, priorizamos una solución que sea lo más expedita posible en favor de los consumidores, porque, por ejemplo, el pago en efectivo tiene la dificultad que no necesariamente el que esté habitando un determinado domicilio es el titular de esa cuenta. Se supone que quien la habita a título de arrendamiento u otro título debiese ser quien se vea beneficiado con el descuento de esa cuenta, pero también han habido ciertas voces que nos han llamado a plantear ciertas compensaciones en dinero en efectivo, que requiere también el señalamiento de una cuenta en donde hacer la transferencia. Hay costos para eso, hay una logística detrás respecto de cómo se puede percibir esos montos. Es más complicado. Es más complicado y más costoso, pero estamos abiertos a esa opción. Todo esto proceso voluntario de compensación, 2 meses, 1 mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo más o menos? Diríamos que como máximo, para efectos de acordar un acuerdo, un plazo de 2 meses, y la implementación debería ser 1 mes más. Perfecto, 3 meses más o menos. ¿Y en el caso de la demanda colectiva? Ahí, evidentemente, los tiempos judiciales son tiempos que no dependen directamente de CERNAC, y no hemos visto casos emblemáticos como el caso del juicio que nosotros iniciamos en contra de SCA a partir de la colusión del papel, que duró 8 años. Ya. Con acciones absolutamente también obstruccionistas y dilatorias por parte de las empresas, y podría llegar a durar un plazo de esa naturaleza. Hay muchos casos también en los que nosotros, habiendo demandado colectivamente y transcurrido un par de años, las empresas se acercan también para alcanzar un acuerdo conciliatorio en el marco del juicio, pero ya después de 2 años, también dependiendo de la posición que se tenga ahí de negociación, bueno, ahí hay distintos estándares en materia de compensación. Pero hemos privilegiado esto porque evidentemente creo que es la vía más ágil, más rápida, y también nosotros también tenemos experiencia en estos procesos, lo que hace que el modelo compensatorio tenga un respaldo técnico y conceptual importante. Ahora, el CERNAC partió originalmente con esta idea de atender a los
pequeños clientes, que son básicamente los ciudadanos, sobre situaciones de varios tipos, unas cosas bien amplias. Estaba recibiendo una información de una persona que decía que estaba bastante molesta con el CERNAC porque a ella le habían señalado que pedía líneas telefónicas por parte de una empresa cuando no ha pedido nada, y por lo tanto de pronto le cae una carga enorme en esa situación, y dice que él habló con el CERNAC, que planteó el caso al CERNAC, y que sin embargo la empresa sigue diciendo de que ella ha pedido líneas telefónicas que se las instalan y ella no las paga, y por lo tanto se ejerce una deuda. Bueno, Fernando, ¿cómo se hace eso? Ya, lo que pasa es que, bueno, no es algo nuevo desde el punto de vista de ciertos a veces grados de insatisfacción que tiene la ciudadanía. Pero lo que puedo yo decir respecto de eso es que el CERNAC lo que hace es actuar sobre la base de las atribuciones y el marco de acción que puede hacer. En el caso de los reclamos, lo que hace el CERNAC es recibir estas disconformidades y estos reclamos, que son aproximadamente 600.000 al año, y lo que hace es trasladar estos reclamos a las empresas, y las empresas ni siquiera tienen al día de hoy la obligación de responder esos reclamos. Es más, si los responden al tenor de lo que cada empresa determina unilateralmente, y el CERNAC no puede exigirle a la empresa ni un estándar de respuesta, ni un plazo de respuesta, ni tampoco, ni menos aún, que responda. Ahora, perdón Andrés, déjame allí hacerte un paralelo chiquitito. Sí. Tú comprenderás que lo que tú estás diciendo es una cosa tan grave, a mi modo de ver, que uno puede pensar, ok, si es que yo hago el reclamo y la empresa no puede esperar que el CERNAC haga nada respecto de eso, desde ese punto de vista, ¿cuál es la utilidad? Es mucha la utilidad. Lo que ocurre es lo siguiente, es que una vez que hay falta de respuesta o una respuesta improcedente de la empresa, lo que hacemos como CERNAC es procesar toda esa información de reclamos, y lo que no podemos hacer es actuar individualmente en la protección de ese interés de ese consumidor en particular, pero sí en casos masivos en que se agrupen prácticas abusivas de las empresas en torno, por ejemplo, a la contratación sin el consentimiento de ciertos servicios o ciertos bienes, intervenir. Ahora, también, decir que está el proyecto de ley en el Parlamento, en primer trámite constitucional, respecto del denominado CERNAC Te Protege, que es el proyecto de ley, que se establece, entre otras cosas, una cuestión tan básica como la obligación de las empresas de responder, y que esa respuesta al reclamo sea al tenor de ese reclamo. Cuestión que a veces... ¿Cuánto tiempo lleva dando vuelta a eso? No, este proyecto se presentó en septiembre del año 2023, se aprobó en general en enero, y hasta ahora no se ha retomado la discusión. Hay otros proyectos priorizados, en este caso por la Comisión de Economía de la Cámara, y esperamos que se retome lo antes posible, porque hay cuestiones, no solo lo que se está planteando, que es dotar al CERNAC de la facultad sancionatoria, precisamente para evitar ese tipo de casos que tú dices, en el sentido de disuadir ese tipo de prácticas, cuestión que ha tenido en algunos sectores un rechazo, lo que nos parece que en el contexto en el que estamos, más bien deberíamos avanzar a disponer de esa facultad, y por otro lado, reforzar todo el mecanismo de reclamos para la acción posterior del CERNAC. Entonces, tenemos ciertas debilidades desde el punto de vista normativas que hacen que también la intervención del CERNAC, sobre todo en casos individuales como ese, estemos sujetos a este tipo de problemática. Andrés, estamos conversando con el director del CERNAC, Andrés Herrera. ¿Podemos hacer un cálculo de cuál sería en promedio la restitución en dinero de los clientes de Enel afectados, considerando que Enel se sometió al proceso voluntario de compensación? A ver, lo que hemos dicho es que esa compensación tiene que basarse en ciertos principios y criterios. A ver, también nosotros, a propósito de los eventos del mes de mayo, que ocurrieron entre el 7 y el 10 de mayo, nosotros ya avanzamos con Enel en un principio de acuerdo que tiene que ver con la estructuración de una propuesta sobre la base de tramos de afectación, es decir, desde las más menores afectaciones hasta las más altas afectaciones,
Y en ese caso, por ejemplo, en un corte que duró 2 días, o 2 días en este caso, el promedio de restitución para los consumidores de ese tramo era aproximadamente 40.000 pesos. Ahora bien, si solo uno proyecta eso para 4 días, 6 días, hasta 12 días que llevamos acá, por supuesto que estamos hablando de cifras muy importantes, pero lo que hemos establecido también es que no es el mismo contexto del corte que ocurrió en mayo de este. Aquí hay una afectación mucho más grave y además hay una reincidencia por parte de las empresas respecto de no generar una reposición adecuada que hace que, particularmente los tramos más altos, requieran una compensación no proporcional, sino que más bien exponencial respecto de lo que ha sido la afectación de su vida, además sumando aspectos que tienen que ser compensados como todas las aflicciones, las angustias que han sufrido las familias y una compensación también automática y directa respecto de alimentos que hayan perdido. Es decir, estamos hablando de un cierto piso y sobre eso estamos construyendo este modelo compensatorio para efectos de que sobre todo los tramos superiores tengan una compensación significativa. ¿De qué monto estamos hablando? Pensando en una persona que 10 días sin luz, 11 días. No, es que eso... O ya, 6, que fue más o menos el promedio. Si uno solamente multiplica, estaríamos hablando de sobre 120, 150 mil pesos, pero si uno multiplica que en 2 días el promedio de compensación era 40 días, y una cosa de una tabla de 3, digamos los tramos superiores. Pero en cualquier caso, si estamos hablando de 10, 12 días, estamos hablando de cifras muy significativas. Ahora, la CGE ha dicho, perdón, que en el caso de las personas que perdieron comida, que perdieron remedios, que perdieron electrodomésticos eventualmente, tiene que verse caso a caso y tienen que presentar las boletas de esos productos. ¿Qué dice el CERNAC frente a esta cuestión? Nos parece impresentable que una empresa, además con las declaraciones de sus ejecutivos, pretenda lavarse la cara respecto de una evidente responsabilidad en la tardanza en la reposición del servicio y otras obligaciones que han tenido. Ellos lo que han hecho es autofelicitarse también por el buen desempeño que han tenido respecto supuestamente de la reposición del servicio, y lo cierto es que han pasado ya 12 días respecto de eso y está pidiendo excusas, disculpas, pero eso no es suficiente. Aquí ha hecho una declaración unilateral que no ha sido validada por el CERNAC desde el punto de vista de la suficiencia de esos ofrecimientos. No sabemos a qué criterios corresponden, no sabemos por qué está imponiendo esos requisitos, y lo cierto es que lo que le hemos dicho a la empresa es sométase a este procedimiento que garantiza criterios objetivos en términos de las compensaciones, estándares comunes para las distintas empresas y al mismo tiempo una garantía de que lo que va a decir se va a cumplir y se va a auditar. Aquí la empresa está simplemente diciendo, está ofreciendo un monto, está exigiendo requisitos a los consumidores y con eso cree entender que se satisface su obligación frente a ellos. Eso es simplemente una declaración unilateral, nos parece del todo insuficiente y al mismo tiempo decir que, insisto, no ha sido validada ni ponderada en su suficiencia por parte del CERNAC. Sí, Andrés, estamos conversando con Andrés Herrera, director del CERNAC. Andrés, una última pregunta que tiene que ver con las reclamaciones que se hacen. Las reclamaciones son individuales. Uno reclama, qué sé yo, y usted ha dicho que hay una falacia, hay una falta de posibilidad de hacer algo muy importante o se resuelva el problema si es que el CERNAC no tiene las herramientas para poder encauzar esta cosa de otra manera. La pregunta mía es, ¿cómo sabe una persona, cómo sé yo, usuario, de otras personas que tienen mi mismo problema para poder, por ejemplo, tomar la decisión de hacer una causa en grupo? Que eso sí se puede hacer. Bueno, por supuesto que esa información la determina y la levanta el CERNAC sobre la base de determinados cruces de información.
Cuando nosotros detectamos algunas prácticas que son más o menos masivas en determinados mercados que nosotros a veces priorizamos, nosotros también lo comunicamos y decimos, mire, estamos requiriendo primero información a ciertas empresas de ciertos mercados y con ocasión de eso probablemente mucha gente se entera de que nosotros estamos tomando carta en el asunto. Ahora bien, si eso no lo hemos hecho y alguna persona puede querer enterarse si esa práctica que está haciendo, de la que está siendo objeto es compartida por otras personas, igual nos puede preguntar, nosotros podemos recabar información también a partir de eso. Siempre las denuncias ciudadanas, los reclamos son importantes por eso, porque nos permiten identificar aquellas prácticas que son más abusiva, vulneratoria a los derechos de los consumidores, pero si por cualquier razón no hemos tomado ahí cartas en el asunto, siempre es posible que un consumidor nos pregunte, nos consulte y nosotros le damos información respecto de cuál es la situación de esa práctica en particular Pero no organizan clientes con el mismo tipo de problema para que eventualmente hagan un juicio de clase, como se denomina, contra si es que quieren hacerlo. O sea, lo que ocurre es que siempre hemos priorizado el accionar nuestro, más que por evitar que lo hagan los consumidores, porque nosotros tenemos la expertise necesaria para enfrentar esos desafíos. Tramitar una demanda colectiva en contra de un gran proveedor es técnicamente muy complejo y es muy desgastante, no solo en términos de tiempo, en términos de dinero. Entonces, no es que nosotros tampoco siempre les recomendemos a consumidores que intenten una acción colectiva. Siempre tratamos, por supuesto, en casos importantes de apoyarlos, porque en definitiva hemos logrado esa expertise necesaria para enfrentar esto. Y aún así, bueno, tenemos yo creo que muchos desafíos, los mecanismos colectivos, tanto en materia de la judicatura, que debo decirlo, en muchos casos se resuelven esos conflictos sobre la base de criterios más bien civilistas o de carácter comercial, pero no desde la óptica de la protección al consumidor, y eso también es algo que es importante decir. Pero más allá de eso, hay exigencias probatorias importantes, hay lógicas procedimentales que son difíciles de cumplir, incluso para un abogado que no se dedica a esto. Entonces, más bien tratamos de aunar esfuerzos y nosotros ser los que representamos, y también, bueno, están las asociaciones de consumidores que también hacen un trabajo en esa línea. Muy bien, le agradecemos a Andrés Herrera, director del CERNAC, y vamos a ver qué pasa de aquí al fin del plazo, que es el viernes, para que la CGE responda. ¿Están obligados por ley a responder? No necesariamente, pero entendemos que si transcurre el plazo y no dicen nada, ellos ya no se someten al procedimiento. ¿Sigue sosteniendo que es un buen negocio dar un mal servicio, como dijo hace algunos días acá en CNN? En algunos casos yo creo que sí. ¿En el caso de las distribuidoras eléctricas? Yo creo que sí, el modelo regulatorio, con todo lo que se ha comentado, yo creo que sí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a ustedes.